En estos días de cosecha sin precedente, Dios ha levantado ministerios ungidos a través de la tierra para entrenar y equipar a su iglesia. El currículum Nación a Nación les da una voz internacional a estos ministerios para que el cuerpo mundial de Cristo pueda ser bendecido por la unción particular y significativa que Dios ha puesto en cada país. Continuamos con el mismo gozo en la hermenéutica y una sana interpretación de la Biblia. La hermenéutica examina especialmente las reglas de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano. No importa si proceden de la literatura sagrada o secular, porque la hermenéutica no se circunscribe solamente al aspecto sagrado, sino que existe la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Entonces, en este caso, vamos a estudiar una serie de consideraciones, de reglas que nos puedan llevar a distinguir en la extensión de la palabra cuando estamos frente a un lenguaje figurado o un lenguaje literal o poesía o profecía o alguna variedad de problemas especiales que siempre se presentan, porque la óptica con la que se ven los pasajes hace que los individuos lo interpreten según su propia cosmovisión. Sin embargo, cuando tenemos algunas reglas generales y específicas, estas nos ayudan para tener un patrón general al que todos nos ceñimos, de tal manera que podamos entendernos en los términos que la Escritura nos quiere hablar. Ahora, esto no es nuevo, no es de ahora. A lo largo de la historia cristiana, hemos encontrado escuelas de interpretación, muy especialmente en los siglos III al V, en el tiempo de la patrística, cuando los grandes teólogos como Clemente, Orígenes, Agustín y un sinnúmero de teólogos que generalmente usaron y abusaron lo que se llama el método alegórico. Es decir, tomar la escritura en un lenguaje figurado y a partir de ese lenguaje figurado hacer una interpretación alegórica, colocando sobre esas figuras una serie de interpretaciones que les ayudaran a definir doctrinas, estructuras, sistemas, que de alguna manera derivó en escuelas de interpretación. Probablemente el método alegórico es uno de los métodos con los que más se abusa de la interpretación de la Biblia. Cuando se toma un pasaje en el lenguaje que está y se le quiere dar una aplicación o interpretación alegórica, escribiendo el nombre de alguien para a partir de ahí darle una aplicación. Es como decir que Esther fuera la iglesia y Mardoqueo fuera el Espíritu Santo, y a partir de esa connotación alegórica construir una interpretación del libro de Esther, por ejemplo, o construir una interpretación de la iglesia o del Espíritu Santo, y entonces, en base a una interpretación alegórica, construir una doctrina. Este método ofrece muchas bondades porque la gente puede acomodarse como puede, como quiere, como entiende que puede colocar el nombre o la conducta o los principios de alguien para que lo pueda decir de esa manera. Sin embargo,
ofrece muchas dificultades cuando el árbitro de una interpretación se deja a la imaginación de las personas. Que alguien puede tomar de una manera imaginaria y hacer un cuento o hacer una alegoría o hacer una figura para interpretar y después de esa interpretación hacer una doctrina. O decir que en base a esa interpretación alegórica la Biblia dice tal cual o cual cosa. Hay que tener mucho cuidado porque la escuela del método alegórico nos ha puesto en condiciones de convertir pasajes textuales en cuentos o en alegorías a través de las cuales se llega a una interpretación en donde no siempre la Biblia dice lo que Dios quiere decir cuando las personas usan un método alegórico. Existe otra escuela que es la espiritualista, que todo lo quiere espiritualizar. Toma cualquier pasaje de la Escritura y lo convierte en un evento espiritual, en un evento de guerra. Y caemos en el riesgo entonces de que el mar que cruzaron los israelitas no era de agua, sino que era una inundación espiritual. O podemos caer en el error de pensar que el maná que caía del cielo no era algo que se podía comer con la boca y gustar con la lengua y el paladar, sino que era una imaginación espiritual a través de la cual Dios los sustentó para que salieran adelante. Entonces, cuando queremos colocar un método espiritual o espiritualizar todas las cosas de la Escritura, nos vamos a encontrar entonces con que las interpretaciones no siempre serán las adecuadas. Y podríamos decir entonces, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se habla de una circuncisión física en la que se corta un prepucio, pero cuando se habla en el Nuevo Testamento se habla de una circuncisión del corazón. Ahí la Biblia está hablando de un aspecto espiritual. Sin embargo, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de la circuncisión, había un dolor en el cuerpo de los varones porque la circuncisión era literal. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cuando caemos en un método espiritualista, porque todo lo queremos explicar según la guerra de las galaxias o la guerra espiritual o los aspectos espirituales y perdemos la interpretación tal cual es. Existe la otra escuela que es la escuela del método literalista, es decir, tomar todas las declaraciones de la Biblia en un sentido literal. Obviamente que en la Biblia existen muchas figuras retóricas que explicaremos más adelante en una de nuestras sesiones, que si aplicáramos un método literalista a todas las escrituras, probablemente perderíamos la esencia de expresiones que nuestro Señor usó de una manera figurada. Y es muy interesante entenderlo así, porque de otra manera caemos en el riesgo de que si todo es literal, entonces perdemos lo espiritual. Es el otro extremo del que les hablé hace un momento. Pero hay una cuarta escuela, que es la escuela del método dogmático, a través de la cual todo se interpreta según los dogmas. Este parece no un método exegético, sino un método eisegético. Es decir, yo tengo mis dogmas y yo voy a demostrar con mis dogmas que la Biblia tiene la razón o me da la razón. Y entonces tomo todas las expresiones de la Biblia de acuerdo con lo que yo pienso, o con mi doctrina, o con la manera de pensar de mi organización religiosa o de mi escuela de pensamiento. Es verdad que el dogma es necesario, porque el dogma puede traducirse como doctrina
o puede definirse como una definición ideológica, o puede definirse como una verdad fundamental. Pero nosotros necesitamos ser objetivos en el sentido que todo el dogma de los hombres esté sujeto a la verdad de la Escritura. Y nunca podemos pensar que la Escritura se va a sujetar al dogma de los hombres. Porque precisamente por esa razón hay muchas escuelas de pensamiento, inclusive por causa de la libertad o un poco más allá de la libertad, existen tantas escuelas de pensamiento que hacen aseveraciones y que sus seguidores las discuten, las pronuncian, las declaran, las proclaman, están dispuestos a dar su vida por lo que ellos creen, porque cuando hablamos de dogmas preestablecidos y que la gente tiene que tomarlos como una verdad, sin que sea realmente una verdad sustentada totalmente por la palabra, entonces estamos hablando de un método dogmático. Nunca la Biblia debe sujetarse al dogma de los hombres. Es más bien, el dogma de los hombres debe sujetarse a la palabra de Dios. Claro que aquí se rompen muchos esquemas de pensamiento, porque justamente este es un punto neurálgico en el que el dogma, la doctrina, se da lo que se llama la lucha entre la ortodoxia y la heterodoxia. La ortodoxia es la verdad o la doctrina correcta y la heterodoxia es la doctrina contraria a la verdad. Justamente cuando todas las iglesias tenemos una declaración de fe y nos hacemos diferentes precisamente porque hay verdades esenciales en las que disentimos unos de otros. Y todos tomamos de la Escritura un apoyo para decir, yo creo así porque así lo dice la Escritura. Y es muy probable que un versículo que unos están usando a favor, otros los están usando en contra. Y en ocasiones esto se presta a discusiones muy interesantes. Ojalá y nosotros podamos tener la madurez de ver, discutir las ideas, apasionarnos por conocer más, por saber más, entrar en la discusión metodológica de las Escrituras, porque hay un método más que quiero mencionar y es el histórico-gramatical. El método histórico-gramatical nos ayuda para entender que en esencia hay algo escrito y que esto que ha sido escrito se escribió en razón de algo. Entonces aquí entra lo histórico. Hay que ir a ver quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Y entonces cuando entramos de la gramática a la historia, construimos en la palabra y en el momento en que se declaró la palabra, la razón de ser de esa palabra. Y entonces nosotros podríamos decir que el Cantar de los Cantares, por mostrar un ejemplo, fue una narrativa de la pasión de Salomón por su amada. Y que los israelitas bien podrían tomar el Cantar de los Cantares para decir que esto también revela el amor de Dios por Israel. Pero los creyentes en Cristo Jesús podemos decir que en el Cantar de los Cantares se revela el amor de Cristo por su iglesia. Y entonces no estamos lastimando al texto porque vamos a la razón histórica gramatical original. Y a partir de la esencia y de la razón por la cual se hizo tal o cual declaración, construimos entonces una serie de aplicaciones que son válidas cuando hacemos la interpretación correcta. Cuando no nos salimos de la verdad, decimos la verdad histórica de esta declaración se basa en que Salomón describió un poema, una oda acerca de su relación con su amada
y entonces estamos partiendo de una verdad histórica, gramatical porque está escrita. Pero entonces tomamos esas declaraciones para poder hacer aplicaciones de alguna otra naturaleza. Amigos, hermanos, el problema no es dogmatizar, espiritualizar o alegorizar o literalizar la Biblia. El problema es entender el origen de las expresiones. Ser intelectualmente correctos en admitir que cuando una declaración se hizo en tiempo y forma en relación con una situación histórica comprobable. A partir de ahí, a partir de la verdad histórica de un texto, nosotros podemos tomar declaraciones afines, hacer aplicaciones a nuestra realidad, incluso tomarlas para hablar del pasado, del presente y del futuro, y construir alrededor de ella una serie de admoniciones y amonestaciones que ayuden a la presente generación o que alumbren a las nuevas generaciones, pero sin perder de vista el origen histórico-gramatical, la declaración primitiva, primigenia de esa palabra, a través de la cual se ha construido el texto sagrado. Quisiera terminar esta sesión con una expresión de entender que en la cuestión dogmática y teológica los hombres discuten por hacer una interpretación liberal o conservadora o real o histórica de la Escritura. Teólogos prominentes de todas las edades se sientan a la mesa para discutir, exponen en la palestra sus verdades y le declaran a los hombres lo que piensan acerca de las Escrituras. Nosotros, en esta presente generación, tenemos el desafío de tomar las Escrituras como nos han llegado e interpretarlas sanamente para que a través de ellas podamos decirle a este mundo la revelación de Dios, para que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Están ustedes listos para entrar en ese procedimiento? Porque en las siguientes sesiones vamos a revisar una a una varias reglas específicas de interpretación. Y una vez que pongamos sobre la mesa esas reglas, vamos a revisar algunas figuras retóricas. Muchas gracias.